Ya, súper. Vamos a partir entonces. Les pido que oremos al Señor e iniciamos la lectura. Padre amado, te damos gracias en esta tarde. Queremos glorificar tu nombre, queremos exaltarte, queremos darte las gracias, Dios, por esta semana de vida, porque has estado con nosotros, nos has acompañado. Gracias te damos también, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Sin duda la hemos experimentado el día de hoy, sin duda hemos vivido, Señor, porque tu gracia así lo ha decidido, Señor amado, en nuestras vidas. Gracias por todos los aspectos físicos que tú nos das, Señor, la luz del sol, el viento, el agua. Gracias por nuestro cuerpo, por las enfermedades, pero también por la salud. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido en gran manera, y si podemos abrir nuestros ojos, sentir con nuestros sentidos el mundo, experimentarlo, es porque tú has sido misericordioso con nosotros. Y también te damos gracias por tu provisión espiritual, Señor, aquella que muchas veces no vemos, pero que es patente. Te damos gracias porque está tu cuidado sobre nosotros, porque está tu gracia, tu misericordia, porque está tu consuelo, tu acompañamiento en nuestros momentos difíciles. Te damos gracias también por tu paz, Señor, que el mundo no conoce, pero que calma nuestro corazón. Te damos gracias también, Señor, por tu perdón, ese perdón, Señor, que nos libra de la culpa, de la vergüenza, que nos cubre de justicia. Te damos gracias, Señor, por tu cariño, por tu amor constante, por tu sustento emocional hacia nuestras vidas, Señor. Estamos tan contentos y agradecidos de que podamos ser llamados tus hijos. Y sin duda, Señor, todo lo que tenemos que podemos llamar bueno en nuestras vidas, sabemos que ha sido una bondad tuya hacia nuestras vidas. En esta tarde queremos apartar este tiempo para buscar tu rostro, para buscar tu palabra, para escudriñarla. Y te pedimos a ti, Espíritu Santo, por favor, que nos enseñes, que ilumines nuestro entendimiento y que nos conceda, Señor, concentrarnos en ella. Yo te pido que te lleves todas nuestras preocupaciones, nuestras luchas, quizás los pensamientos que hemos tenido, los acontecimientos del día o de la semana, todas aquellas ansiedades las queremos dejar a tus pies, Jesús, y te pedimos que tú, Espíritu Santo, guíes nuestro pensamiento para que nuestras emociones, todo esté crucificado junto con Cristo, llevado a Él, y que nosotros podamos concentrarnos en esta hora. Te pido sobre todo a ti, Espíritu Santo, que tú nos concedas aprender de tu palabra y que tu palabra la podamos llevar a cabo. Y por eso te pedimos, Dios, que tú eches esa semilla que pueda echar raíces, que pueda germinar, que pueda dar fruto en nuestro corazón. Que tú nos concedas parecernos cada día más a Jesucristo y confiar más y más en ti. Gracias por el libro de Éxodo, gracias por lo que hemos ido aprendiendo, y te pedimos que en esta tarde también podamos seguir entendiendo y maravillándonos con Jesucristo y contigo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a partir entonces del estudio del día de hoy. Vamos a ver el capítulo 14. El día de hoy nos corresponde ver entonces este capítulo que ya es el proceso de salida del pueblo de Israel de Egipto. Yo creo que todos ustedes recuerdan, ¿cierto?, más o menos lo que vimos la semana pasada, pero igual vamos a hacer un breve resumen o recuento. El capítulo 13, en esencia, lo que Dios hace es darle al pueblo de Israel una indicación, que era la consagración de los primogénitos. Sobre eso, ¿hay algo que ustedes recuerden que puedan traer a colación quizás como recordatorio de lo que estuvimos revisando? La consagración de los primogénitos. Cualquiera de ustedes puede hablar. Yo tenía como notado que en el fondo era como que Dios se quedaba con lo mejor de todo lo que había. Si bien ya todo era de él, pero se hacía como esa separación específica para Dios. Muy bien, excelente. Es la indicación, ¿cierto?, en la cual Dios está demandando un sacrificio de cada primogénito, tanto de los nacidos, ¿cierto?, hombres, como también de el ganado, los animales. Entonces, cada primogénito era de Dios, era de propiedad de Dios, y por tanto debía ser ofrecido en ofrenda a Dios, en sacrificio a Dios. Como sustituto de los hombres, ¿cierto?, de las personas, se sacrificaba un cordero, ¿cierto?, o un cabrito, que de alguna forma representaba lo que había sido la Pascua. Pero los animales debían ser ofrecidos a Dios, con excepción, ¿se acuerdan?, del burro, ¿cierto?, Sí, el asno. sí. Que en lugar del asno se debía ofrecer un cabrito o un cordero, y si no se podía redimir, que ese era el concepto que Dios utiliza, debían quebrarle la cabeza al asno. Es decir, moría, pero no era sacrificado, no era ofrecido como una ofrenda a Dios. Porque a Dios no se le ofrecía cualquier cosa, sino que nosotros vamos a ir viendo que Dios exige una determinada ofrenda.
No es llegar a Dios y decirle, Señor, yo te traigo esto, lo que yo quiero, lo que yo tengo, sino que se le ofrecía lo que verdaderamente Dios demandaba o lo que Dios consideraba que era grato ante él. Sobre esto, me gustaría que buscáramos simplemente unos versículos para dar por cerrada esa idea. Porque se acuerdan que habíamos hablado acerca de los gatitos y de los perros, porque como que dice acá todos los animales. Busqué qué finalmente se sacrificaba, si se sacrificaban todos los animales, y todos los comentarios hacen alusión al ganado. Pero no estoy seguro porque la palabra de Dios no dice en ningún momento que se circunscribe a un tipo de animal específico, sino que parece ser todos los animales, pero ahí creo que no tenemos la respuesta. ¿Quién puede leer Éxodo 22, el 29 y el 30? Levanten la manito el que se ofrece a leerlo. Yo. Éxodo 22, ya, 29 y 30. Y Éxodo 34, 19 y 20. Es la Marce, me imagino yo, ¿no? Porque la Marce es la lectora. Sí, yo. Ya, entonces la Ceci lee Éxodo 22, 29 y 30. ¿Ya? Y la Marce Éxodo 34, 19 y 20. Donde se retoma esto mismo de los sacrificios, para que simplemente tengamos el paréntesis ya resuelto. Ya, Éxodo 22, 29 y 30. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Ya, se dan cuenta que acá en Éxodo habla de el buey y la oveja y dice que van a estar, es como que van a nacer estos animalitos, van a permanecer una semana con sus papás, como con sus, sí, son papás, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Y el otro nombre, ya, sí, como que por un momento pensé, dije, ¿los animales tienen hijos, papás? Ya. Y luego eran sacrificados al 7º día. Y lo mismo con las personas. Todos los primogénitos eran de Dios, entonces el lugar del primogénito, y esto es algo muy interesante que hace Dios, que es muy contracultural, ¿ya? Dios no es la única deidad que demanda sacrificio. De hecho, a lo largo de la historia, los seres humanos han hecho muchísimos sacrificios a sus deidades. La diferencia es que Dios jamás ha pedido un sacrificio humano, sino que Dios está demandando un sacrificio sustitutivo por la culpa del ser humano. Pero los dioses paganos que moraban en la, perdón, los pueblos paganos que moraban en la tierra prometida, servían a deidades que pedían o solicitaban, demandaban de su pueblo sacrificios humanos. Entonces esto es un gran contraste que hace Dios al no pedir un sacrificio humano, al no pedir que se derramara, por ejemplo, la sangre de un bebé o que se quemara un bebé, como lo hacían algunos al culto a Moloch, sino que acá es básicamente un sacrificio sustitutivo que nosotros entendemos a la luz de la Escritura está representando el sacrificio perfecto que haría Jesucristo en sustitución por nosotros, los pecadores, los culpables. ¿Ya? Vamos con la lectura, Marce, Éxodo 34. 34, 18 y 19. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Aviv. Porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás, el 20 también, ¿verdad? El 20, sí. Ya, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ya. Entonces ahí está establecido, podríamos decir, la ley de los sacrificios que Dios está instaurando entonces, en conmemoración de lo que sucedió el día de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Que este sacrificio continuase durante la experiencia, ¿cierto?, del pueblo de Israel, la vida del pueblo de Israel, como una práctica cultural, nos muestra que Israel, durante el tiempo de la 10ª plaga, no está exento de este juicio de parte de Dios, ¿ya? Es decir, ellos merecían la muerte tanto como los egipcios, y la razón por la cual no murieron fue porque hubo una víctima que murió en su lugar. Entonces, este sacrificio constante de los primogénitos, esta redención de los primogénitos que los israelitas iban a practicar el resto de sus vidas,
Es un recordatorio precisamente de eso, de que si bien Dios ha pasado de largo, ¿cierto? La Pascua, el Peshá que se llama, que es pasar de largo, el ángel de Jehová pasó de largo y no mató a las personas que estaban ahí cubiertas con la sangre del cordero, eso no significa que esas personas ahí fueran inocentes, sino que eran responsables de maldad, solo que Dios ha decidido mirar el sacrificio de ese cordero y ha tomado ese sacrificio del cordero como un sustituto por la muerte, ¿cierto?, de los primogénitos. Entonces, en parte, Dios está instaurando este sacrificio para remarcar que Él es el rey, que Él es el Señor y por tanto que Él merece lo mejor, lo primogénito, pero también está instaurando la idea del pecado en nosotros los seres humanos y que necesitamos de la redención, es decir, necesitamos de un sacrificio sustituto por nuestros pecados. Entonces, esos son los dos énfasis que esta ley o que esta ceremonia, ¿cierto? Esta conmemoración estaría mostrando. Terminamos la semana pasada con los versículos del 17 al 22, que muestran que Dios en este caminar, ¿cierto? En este peregrinaje que está comenzando con Israel, los lleva por una parte distinta al camino más corto para evitar que el pueblo fuera desalentado por la guerra, un posible ataque ahí bélico que podría suceder. Y Dios los lleva nada más y nada menos que con una protección muy visible de su parte, que es la nube, ¿cierto? Que ya está como la famosa nube, ¿cierto? Durante el día y la columna de fuego durante la noche. Ambos son figuras representativas de la presencia del Señor. No es primera vez, ni la última tampoco en la Escritura, que se va a mostrar el fuego como una forma de representación de Dios. Ya lo veíamos incluso con Moisés, ¿cierto? ¿Se acuerdan en la zarza ardiente? Es una forma en la que Dios manifiesta o hace patente de manera física su presencia y su acompañamiento, su protección. Y esta nube los protegía, nosotros vamos a ver más adelante que después se dan detalles sobre esto, los protegía del sol. Recordemos que el desierto es una zona extrema, es una zona que para la Escritura refleja muy bien y patenta muy bien de forma simbólica la prueba, ¿ya? La prueba del Hijo de Dios, la prueba del creyente. Recordarán ustedes que Jesús mismo fue guiado por el desierto luego de ser bautizado para ser tentado. Y en el desierto él pasó por hambre, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el enemigo fue con tentaciones y en la Biblia describe 3 tentaciones que el diablo hizo con Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso sucede en el desierto, porque el desierto nosotros vamos a ver que es una figura del trato, es como la vida del creyente cuando es llevada por Dios de manera soberana a esto que es inhóspito, donde lo único que nos resta hacer es aprender de Dios y aprender a depender de Dios. Entonces, el desierto es importante, es parte de la vida del creyente, y Dios acá está llevando a su pueblo por el desierto. Pero en este desierto no los lleva desprotegidos, sino que aún en este lugar inhóspito y en este lugar terrible, Dios está con ellos y se los manifiesta a través de esta nube que los protege del calor abrasador del día y esta columna de fuego que los protege del frío extremo que nosotros sabemos, ¿cierto?, que está en el desierto. Entonces, a pesar de que Dios, en su soberanía, lleva a sus hijos a la prueba, podríamos decir, lleva a sus hijos a estos procesos extremos, a estas crisis donde nuestra fe es probada, donde nuestro corazón es pulido, es como meternos a ese horno de fuego, donde nuestra fe es purificada de todas esas impurezas y esas cosas que están en nuestro corazón, esas carnalidades. Nunca Dios nos lleva al desierto y nos tira y nos deja botados, sino que aún ahí está con nosotros. En su majestad, en su poder, en su misericordia, Él trabaja con nosotros, pero nunca nos abandona. Entonces, con eso terminamos la semana pasada y hoy día vamos a ir al capítulo 14. El capítulo 14 es probablemente lo que podríamos denominar como el cierre definitivo de la vida del pueblo de Israel en Egipto. Es el momento culmine, ya cuando la historia de Israel con Egipto termina finalmente y de manera definitiva. No obstante, termina con un acontecimiento muy, muy potente que vamos a observar el día de hoy. Es largo el capítulo, así que vamos a tratar de abarcarlo completamente y vamos a ir leyendo en fragmentos para que la lectura vaya siendo provechosa. Entonces vamos a leer los primeros 10 versículos. ¿Quién podría leer, por favor, capítulo 14 del versículo 1 al 10? Yo puedo leer.
Ya, súper. Ya. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Ahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Bien, muchas gracias, Marce, por la lectura. Vamos entonces a iniciar el análisis. En primer lugar, el versículo 1, ¿qué nos manifiesta? ¿Qué sucede ahí? Que Jehová no. Claro. Jehová habló, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque acá nos vamos a dar cuenta de algo. Esto es totalmente el plan de Dios. Y Dios, en su misericordia y compasión, no solamente ejecuta un plan, sino que también lo comunica, y lo comunica previamente. Porque fíjense bien, no está Moisés preguntándole a Dios, Dios, ¿qué va a pasar? No, es Dios mostrándole a Moisés el plan y le está contando lo que va a suceder. ¿Ya? Esto es muy importante para el detalle de la historia y para las interpretaciones que podemos sacar y las enseñanzas que podemos obtener de esto. ¿Qué es lo que le dice entonces? Versículo 2. Que le diga al pueblo que acampen, que den vuelta y acampen delante de una región o de una ciudad, me parece. Muy bien, ¿sí? De una zona. Ninguna de estas zonas se tiene mucha certeza de dónde están, pero sí se entiende que están colindantes al mar. Uh-huh. Es una zona en la que ellos quedan, podríamos decir, entre comillas, como expuestos a cualquier ataque, porque se trata de una zona como un callejón sin salida, podríamos decir. ¿Ya? Está la región, pero al lado de ellos está el mar. Y Dios soberanamente les dice, den la vuelta y se van a ese punto. Fíjense bien. O sea, Dios los está llevando para allá de manera, podríamos decir, totalmente arbitraria. Es decir, los está llevando con un propósito claro. Y luego el versículo 3, ¿qué dice? Porque dice que Faraón les dirá a los hijos de Israel que quedaron encerrados, porque como están apegados al mar y ya no tienen salida, en el fondo se van a enfrentar con el mar. Y por eso le dice que se van a ver encerrados ahí con esa situación de estar al lado del mar, frente al mar. Muy bien. O sea, fíjense bien, Dios les dice, devuélvanse, acampen ahí, porque cuando Faraón vea que ustedes están ahí, él va a decir, están encerrados. Uh-huh. O sea, es como si Dios los estuviera llevando al lugar donde sabe que van a estar vulnerables para el enemigo. Fíjense lo intenso de esto. Dios le está diciendo, devuélvanse y quédense ahí. Y Faraón los va a ver y va a decir, están encerrados. O sea, el plan de Dios implica que el pueblo de Israel pase por este apremio. El plan de Dios es que el pueblo de Israel esté acampando en un lugar donde no van a tener escapatoria, sino que confiar o creer en que Dios va a obrar algo para sacarlos de ahí. Incluso Dios le está mostrando a Moisés cuál va a ser el pensamiento de Faraón. ¿Qué es lo que Faraón va a estar pensando al momento de que esto suceda?
Entonces, claramente, Dios está acá desplegando un poder maravilloso, no solamente cierto soberano en que articula a las vidas de sus hijos, sino que también cómo Él conoce en profundidad el corazón humano y también sabe en profundidad el corazón de este hombre, Faraón. Ahora, el versículo 4 es clave. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo leo yo? ¿Ya? El 4 me dijiste, ¿verdad? El 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Ya. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? Iba a endurecer el corazón de Faraón. Ya. ¿Y cómo se iba a manifestar este endurecimiento? Los iba a seguir. Los iba a... Claro. Perseguir. O sea, Faraón se va a arrepentir de la decisión que tomó inicialmente de dejar ir al pueblo de Israel. Pero acá nos damos cuenta de cómo una vez más entra en juego la soberanía de Dios y Dios es explícito en decir qué es lo que Él está haciendo. Él dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Ya hemos hablado del endurecimiento de corazón. ¿Qué significa que Dios endurezca el corazón de Faraón? Que permite que los propósitos, por decir, los deseos de esa persona se hagan, o sea, como dejarlo a que haga su voluntad en el fondo. Le da como permiso para que haga su voluntad. Exacto. Dios afirma la resolución del corazón de Faraón. O sea, no es Dios el que va a instigar a Faraón, pero Dios sabe lo que hay en el corazón de Faraón y Dios lo que va a hacer es afirmar su resolución como una forma de desplegar su grandeza, pero también como una forma de ejecutar a un juicio sobre este corazón rebelde. Dios lo que está haciendo entonces es armar el escenario para que Faraón vaya en contra de el pueblo de Israel. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Entonces, fíjense bien en todos los detalles de la historia. Acaba el pueblo de salir con una promesa, o sea, un destello de las proezas de Dios, pero enorme. Dios ha ejecutado 10 plagas y la última plaga fue altamente mortífera. Todos los primogénitos en Egipto murieron. Y aún así, Faraón no escarmienta y Dios dice, yo voy a endurecer su corazón, entonces ustedes devuélvanse y quédense ahí, porque yo voy a hacer esto. Fíjense el nivel de plan de Dios y por otro lado, el nivel de detalle que Dios está comunicando al pueblo de Israel. O sea, Dios les está contando a través de Moisés lo que hará en detalle. Moisés está al tanto del plan de Dios y esto es muy relevante. ¿Quién puede leer el versículo 5 y 6? Hasta el 7. 5, 6 y 7. ¿Lo leo? ¿Ya? Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Apenas pasa probablemente unas horas, si es que no unos días, desde que ha habido la última plaga, y Faraón escucha de sus siervos lo que le ha sucedido al pueblo de Israel, ¿cierto? Que parece haber que está ahí huyendo y que se ha quedado parado ahí. ¿Cuál es la pregunta que se hacen? Del versículo 5. Dice, ¿cómo hemos dejado ir al pueblo de Israel? ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel? Ya. Para que no nos sirva. Esta pregunta, ¿qué demuestra de parte de su razonamiento? ¿Qué es lo que están preguntándose o cuestionándose? O sea, ¿cómo fuimos capaces de dejarlos ir, siendo que ellos tienen que servirnos en realidad, y como que hice algo que no debía? Exacto, muy bien. La pregunta es cómo y en qué momento se nos ocurrió dejarlos ir. O sea, ¿en qué estábamos pensando? ¿Cómo se nos ocurrió? Hicimos semejante ridiculez, qué tontera. Mira, es como que entraron en razón, entre comillas. Pregunta, ¿cuántas razones creen ustedes que tenía Faraón para dejar ir al pueblo?
Razón no tenía ninguna. Para dejar ir al pueblo. Yo creo que muchas. Ah, la presión que tenía, sí, pues, la presión de haber de... Ya, que hable otro. El miedo de- Tengo clara la cosa, pero me empiezo a enredar yo sola para decir. Faraón debía tener al menos, por lo bajo, 10 razones para dejar ir al pueblo de Israel. Porque Dios demostró 10 plagas. Sí. O sea, es como que es como si cuando un niño está siendo corregido por sus papás y experimenta la dureza del castigo y después dice, oye, ¿por qué obedecí? Bueno, porque precisamente recibiste un escarmiento. Esa es razón suficiente. Entonces, la pregunta manifiesta no solamente, ¿cierto?, la dureza del corazón, sino que otro aspecto, otra parte del engaño del corazón. ¿Qué es lo que está manifestando esta pregunta de parte de Faraón y sus súbditos? Que como que no fue de él, o sea, que él en su propia decisión no lo hubiese hecho, que como que no sabe cómo lo dejó ir. Ya, bien, podría ser cierto que estaba bastante como dejado llevar por las circunstancias, sobrepasado quizás. ¿Qué más manifiesta esta pregunta de parte de ellos, creen ustedes? ¿Qué leen ahí? ¿Sí, Víctor? Yo alcanzo a ver que le preocupaba mucho a quienes ahora iban a trabajar por ellos. La mano de obra es muy indispensable, es la única que produce riqueza, y verse de pronto sin mano de obra de los esclavos, la preocupación que yo llego a ver, o sea, es que, ¿y ahora quién va a trabajar por nosotros? O sea, y eso demuestra también un egoísmo, una ambición, o sea, por esa preocupación de ahora, ¿y ahora quién va a trabajar por mí? Sí, muy bien, coincido contigo. Hay ahí un deseo egoísta, ¿cierto? Y a la base está, se nos fueron los esclavos, se nos fue la mano de obra, ¿cierto? Se nos fueron los que nos hacían las cosas. Pero ¿qué más en términos espirituales del corazón pueden observar ustedes ahí? ¿Venganza? ¿Venganza, Felipe? ¿Podría ser? Ya, podría ser venganza. ¿Qué más? Astrid, ¿levantaste la mano? Sí. O sea, yo creo que es como la muestra de su corazón endurecido, porque es como que lo ve tan desde su voluntad de que él los liberó, como que se le olvidó lo que Dios hizo, se le olvidó todo lo que pasó a su pueblo, como que en su cabeza está solamente él y su soberanía, como que no hay nada más superior a su decisión. Bien. ¿Ale? Hola a todos. Otra cosa que podría decir es que si lo ponemos en el ejemplo del niño que es corregido, se demuestra que ahí el niño en este caso no aprendió nada. Y aquí el faraón demuestra que nunca tuvo temor del Dios al que se estaba enfrentando. al Dios de los Exacto. hebreos. Bien. ¿Marce? Puede ser que él sienta que son sus esclavos todavía, que no es posible que se hayan ido si son esclavos de él, a él le pertenecen, ¿no? Sí, claro, hay una visión ahí todavía, podríamos decir, como distorsionada respecto de cómo Dios ve la realidad. Muy bien. O sea, cómo Faraón ve la realidad. O sea, me refiero a que Dios ve la realidad al pueblo libre y Faraón lo sigue viendo esclavo. Por eso digo distorsión. De cómo ya. Dios ve la realidad, él la ve distinta. Sí. Ya. ¿Pau? Yo veo como una pregunta retórica y que apela mucho como al alto concepto que todavía tenía de él mismo, o sea, hablando de que es como nosotros, cómo los dejamos y todavía los tenemos, o sea, tenemos todo el poder para seguirlos esclavizando. Entonces se me hace como algo retórico que apela mucho como a su ego y al concepto tan alto que él tenía de sí. Muy bien, excelente. Muy buenas sus respuestas, porque efectivamente acá nosotros podemos darnos cuenta cómo el pecado de un corazón endurecido a Dios es como multiforme, es multifacético. Una vez, es como, a veces uno piensa en los 10 mandamientos, por ejemplo, y uno dice, bueno, pero si yo
Puede ser que yo peque en uno, pero no peque en ningún otro. ¿Por qué Dios me hace culpable de toda la ley? Y acá un poco eso. Acá nos damos cuenta cuando nosotros pecamos contra Dios, el pecado siempre va adosado con muchas otras maldades, con muchas iniquidades que finalmente nos hacen ver delante de Dios como culpables de muchos más pecados que una simple acción. Entonces, con esta pregunta, nosotros no simplemente nos damos cuenta de que Faraón está, como podríamos decir, despertando de su letargo, ¿cierto? O volviendo en razón, sino que nos estamos dando cuenta de que en su corazón él está despreciando todo lo que Dios hizo en su vida y en su pueblo. Podríamos hablar de esta, nuevamente, como amnesia espiritual, que es tan común en el hombre y la mujer que están lejos de Dios. Es esta incapacidad de reconocer la obra de Dios, incluso cuando esa obra sucedió unas horas atrás o unos días atrás. Acá no estamos hablando de que han pasado meses y que él ha tenido tiempo, por ejemplo, de hacer el duelo de su hijo, sino que estamos hablando que han pasado a lo más días. Y aún con todo ese dolor de la pérdida de su hijo, de saber que Dios mató a su hijo, este hombre llega y pregunta, y bueno, ¿y en qué estábamos pensando para dejar ir a este pueblo? O sea, esta es una pregunta que manifiesta una profunda locura espiritual, una incapacidad de ver y entender a Dios y de conocer sus mandamientos, sus estatutos y de tener temor de Dios. Entonces es muy importante que nosotros veamos esta actitud, porque esto que está pasando es que Dios está quitando su gracia de Faraón, está quitándole la gracia común. Esto significa endurecimiento del corazón. Dios lo está abandonando a sus propios razonamientos, a su propia inteligencia, a su propia sabiduría. O sea, la última plaga, la muerte de los primogénitos, lo que trajo de parte de Dios es, podríamos decir, un poco de entendimiento a este hombre que había sido tan obstuso, tan obstinado, que había sido totalmente, estaba endurecido completamente a dejar ir al pueblo. ¿Se acuerdan que incluso los súbditos en un momento le dijeron, ¿hasta cuándo tú permites que este hombre esté aquí? Ya déjalos ir. Egipto está en ruina. Basta ya. Ahora se han ido y resulta que es como que volvieron a esa necedad, a esa estupidez humana. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es a donde tiende el corazón humano. O sea, esta pregunta es como para decir, me estáis tomando el pelo. O sea, ¿en serio tú me estás preguntando en qué momento pensaste o qué razones te llevaron a dejar ir al pueblo de Israel? O sea, a lo mejor todavía están los granizos ahí tirados, a lo mejor todavía están los cuerpos de todos los primogénitos ahí en una fosa común. Es evidente por qué los dejaste ir. Es evidente. Pero Faraón se lo pregunta como un cuestionamiento real. Y eso nos muestra entonces que el corazón humano, lejos de la gracia de Dios, está condenado a la estupidez y a la locura. Entonces, es como si Faraón todo este tiempo luchó contra un gigante y perdió y recibió una paliza terrible, y en su locura se vuelve a parar y dice, voy a pelear de nuevo. Claro. ¿Se dan cuenta de lo que hace que el pecado en el corazón? La cantidad de engaño que es capaz de producir en nuestras mentes, esa incapacidad de ver las cosas claramente. Cualquier persona avisada que pudiese jactarse de tener pensamiento crítico y razonamiento reflexivo diría, ya basta, déjalos ir, olvídate de ellos. Pero todos ellos están sumidos en esta locura espiritual. Y aquí es donde vemos entonces que necesitamos de la gracia de Dios para incluso no levantarnos en contra de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para aceptar la voluntad de Dios. Necesitamos que Dios nos saque de nuestra necedad espiritual, y por eso nosotros podemos afirmar que en pasajes como estos nos damos cuenta de que el corazón humano, a menos que sea cambiado por la gracia de Dios, no tiene vuelta atrás, no tiene arreglo. Lo único que hace distinto a Faraón de nosotros es que Dios cambió nuestro corazón, porque si no estaríamos en la misma necedad de Faraón, sembrando y cosechando maldad, sembrando y cosechando violencia. Estaríamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados y nos levantaríamos e iríamos por más, porque esa es la locura del pecado. Entonces, acá en el versículo 5 está mostrado como en todo el esplendor cómo funciona cuando Dios abandona a las personas a su suerte.
Por eso qué bueno y qué lindo es que Dios a nosotros no nos deja ir, sino que nos molesta, nos molesta, nos molesta una y otra vez. Porque peor sería para nosotros y mayor castigo sería para nosotros que Dios nos dejara ir a las concupiscencias de nuestro corazón, a los deseos de nuestro corazón. Pero Él a nosotros, sus hijos, nos retiene. Con su gracia está trabajando constantemente, disciplinándonos, enseñándonos, incluso en la dureza de nuestro corazón. Pero a Faraón, Él lo está abandonando a sus pasiones. En la locura de Faraón, en su egocentrismo, como ustedes bien describían, ¿cierto? En su autoconcepto tan elevado de sí mismo, él cree que él puede hacer todavía, podríamos decir, enfrentar a Dios. Que él puede hacer frente a Dios. Imagínense lo loco que es eso. Habiendo perdido casi todo su imperio con estas plagas y habiendo perdido a su hijo. Bueno, ese es el pecado. Y en la locura del pecado, el versículo 6 dice que unció su carro. O sea, ni siquiera salen así como a pie, como pudiésemos decir, ya voy a demorarme un rato, no sé, voy a sepultar a todos los muertos, vamos a hacer un mes de duelo acá como Egipto y después vamos. No, es como que de inmediato, presto a realizar sus acciones locas, sus ideas aberrantes. Y dice que tomó consigo su pueblo. Todo el pueblo que acaba de experimentar el puño de Dios va con él. Sí, vamos a buscarlo. Imagínense la locura. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y ahora, junto con salir en esta empresa que es una locura, además, toma todos los recursos que lo hacen un imperio fuerte, podríamos decir, a buscar a una masa de esclavos. Porque lo que Faraón todavía no entiende es que él no se está enfrentando al pueblo de Israel. Él se está enfrentando al Dios poderoso que pelea por Israel. Ahora, ante el pueblo de Israel, estos carros, ¿qué creen ustedes que significan? ¿Cuál será, cierto, la idea de ir con todos estos carros contra un pueblo? ¿Qué impacto tiene ir contra un pueblo con sus vacas, con sus ovejas, con sus niños, con sus abuelos, con carros de guerra? ¿Qué creen que está ahí pasando? Amedrentarlo. ¿Perdón? La idea es como de amedrentarlo, de tratar de imponer una fuerza que le tengan miedo por todo lo que ellos representan. ¿Por qué? ¿Por qué amedrentarían los carros? Porque simbolizan el poder militar que tenían en ese momento. Exacto. Es como si a nosotros nos viniera a atacar Japón, no sé, me imagino que Japón debe estar mucho más adelantado que nosotros, y vinieran como con sus metralletas, con sus buques, con sus aviones. O sea, estamos hablando de la mayor tecnología de la época, ¿cierto? Ahora uno diría, uy, vienen en carro, mira qué bien. Pero en ese momento, un carro tirado por cierto, probablemente caballos así dedicados a eso, era algo imponente, era algo terrible. Era un pueblo de esclavos. Estamos hablando de personas que no estaban preparadas para la guerra. Estamos hablando de familias completas que salieron huyendo de un país. Y resulta que Faraón viene con todos sus carros, ¿cierto? Demostrando su poder, haciendo parafernalia, podríamos decir, desplegando su, entre comillas, gloria. Contra el pueblo es amedrentamiento seguro. Pero por otro lado, ¿qué son carros contra Dios? Nada. Nada. Entonces aquí vemos la idiotez de Faraón. Porque él, claro, sale con sus carros y probablemente al pueblo de Israel esto le va a causar temor. Pero ¿qué es eso contra Dios? Entonces, una vez más vemos cómo Faraón no entiende que lo que él está haciendo es endurecer su corazón ante Dios. Y que él, aunque se vea con los ojos físicos que va en contra de todo un pueblo, la realidad es que él va en contra de Dios. Y sus carros, su armamento, su poder militar ante el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el dueño de la vida, el soberano, eso no es nada. Es como atacar, ¿cierto? Como si las hormiguitas nos vinieran a atacar con palitos, con pastito cortado. ¿Qué es eso? Nada. Es una ridiculez, es absurdo. Entonces,
En su locura habitual, Faraón toma lo mejor de sí para ir a pelear. Pero lo mejor de sí, lo mejor del ser humano, no da para pelear contra Dios. Cuando en Apocalipsis nos manifiesta que algo similar a esto va a suceder y que van a hacer guerra en contra del ungido de Dios, ¿qué van a hacer unos misiles en contra de Jesús? Díganme ustedes, ¿qué va a hacer una bomba atómica en contra de Jesús? ¿Qué van a hacer un par de proyectiles, un par de balas en contra de Jesús? El Jesús glorificado, el Jesús excelso, el Jesús que está sentado a la diestra del Padre, ese que resucitó y que venció a la muerte. ¿Qué va a hacer el poderío militar? ¿Qué va a hacer la tecnología avanzada en contra de Dios? Pero en su estupidez, el ser humano se va a confabular y va a ir a pelear en contra de Dios. Eso es lo que hace el pecado, que nos hace pensar que contra Dios tenemos la posibilidad de ganar. Imagínense. Es increíble, pero esa es la locura del corazón preso del pecado. Dice el versículo 8 que endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. La reacción del pueblo de Israel está descrita en el versículo 10, de acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Cuál fue su reacción? Temieron. ¿Temieron solamente? Clamaron a Dios. Bueno, a Jehová. Primero dice que temieron, pero le da un calificativo. En gran manera. En gran manera. Entonces eso pone en perspectiva el temor, porque existen grados de temor, ¿cierto? No todo temor es igual. A mí se me cae el celular y eso me da un poco de temor, porque, uy, se me rompió la pantalla, a lo mejor. Entonces, temor, ya. Pero si viene un ejército en contra de mí, probablemente el temor que yo experimente es muy distinto al que se me cayó el celular, ¿cierto? Y probablemente se quebró la pantalla. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que temieron en gran manera, ¿qué está diciendo que pasó en el corazón y en la mente de los israelitas? O sea, yo creo que estaban aterrorizados, porque estaban desesperados, o sea. Se vieron en un callejón sin salida. Claro. Exactamente. Pregunta, ese temor, ese cierto, esa probablemente angustia y aflicción terrible que sintieron, ¿creen ustedes que está justificada? No, en realidad. Pero como justificar, ¿tú qué dices si es que es buena o mala? ¿O solo si es que...? Justificada quiere decir como yo creo que sí. Es porque, legítima. Yo creo que claro, no. yo creo que sí, porque por la situación que ellos estaban viviendo, como recordando que somos seres humanos, obviamente que si uno, no sé, pues si yo veo que un tanque viene a atacarme, yo puedo amar a Dios y estar haciendo su voluntad, pero como humano, ser de carne, igual voy a tener la emoción del miedo. Pero lo que viene después de eso, que está en la palabra, es lo más importante de todo. Entiendo. Que ellos clamaron a Dios. Ya, muy Entonces bien. yo voy a tener ese pánico, ese terror, pero después voy a decir como señora, así como sin ti, no sé, que se haga tu voluntad. Si aquí tengo que morir con este tanque. Versinay te entrega. Por último, permíteme morir en paz, con tu amor. Ya, muy bien, muy bien. Ahí hay una postura que es muy clara, ¿cierto? Sí, es justificable el sentir ese temor, sentir ese miedo, esa angustia. Bien, la Marce dijo que no. Vamos a la otra respuesta. ¿Por qué no, Marce? Yo digo que no, porque en realidad, o sea, yo concuerdo con la Javi, porque claro, si no tuviera, o sea, si no hubiese visto el poder de Dios, si no hubiese vivido la situación que viví ahí, yo diría sí, en realidad, qué terrible, estoy desesperada y clamo a Dios. Pero ellos vivieron, estuvieron con el Señor ahí, pasaron las plagas, vieron la mano poderosa de Dios y vieron cómo el Señor los salvó a todos sus primogénitos. Entonces tenían algo poderoso con ellos, no era una cosa así como, era terrible lo que venía pasando, ¿verdad? Y yo creo que era un terror, pero junto con eso, yo creo que ellos
sabían a quién tenían por delante, o sea, era un terror, pero ese terror, como decías tú, no era nada comparado con el poder de Dios, entonces como que no era muy justificado, en cierta medida sí, porque somos seres humanos, pero ellos habían visto esa mano poderosa 10 veces, más de 10 veces, y habían visto lo de los primogénitos, que yo creo que eso fue algo realmente impresionante, o sea, eso de que Dios los librara a ellos especialmente, o sea, tiene que haber sido algo tan grande para ellos porque sus hijos fueron librados de la muerte, murieron todos los demás, entonces yo creo que ellos vieron la mano de Dios ahí, o sea, vieron a Dios mismo en realidad. Oye, yo no estoy de acuerdo con la Marce. Ya. Hermano, Yo tampoco. ¿Verdad? Yo tampoco. Perdóname. Sí, yo creo en Dios, no sé. Ya está bien, sí, no tiene que ver con la eso. cultura, nadie está enojado con nadie. Sí. Es un debate, No, está súper bien. Que levante la mano quien está de acuerdo. ¿Ah? No, yo no estoy de acuerdo porque yo creo que está bien lo que dice la Marcela, pero nos pasa a nosotros también, somos carne caída. Mientras no seamos como, no venga el Señor y nos restaure, digamos, en cuerpo y alma, yo creo que vamos a tener siempre esa debilidad, porque ahora mismo, siendo hijos de Dios, teniendo pruebas muchas veces de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, frente a un problema, a una situación extrema, tú no sé, te aminoras y te da miedo y te da temor y no es, por ejemplo, yo pongo el ejemplo cuando operaron al Juan Ignacio. La cirugía de él era tan terrible, tan espantosa, que mi hijo podía quedar parapléjico, podía quedar sordo, mudo, sentado en una silla de ruedas, pero además, si no, lo más terrible es que podía quedar parapléjico tirado en una cama. Entonces, el tema está en que frente a esa situación, a esa realidad que está encima tuyo, frente a ti, obviamente uno siente temor, porque somos humanos. Ahora, uno puede tener mucha fe en Dios, pero la prueba está en la Biblia. Pues tantas personas hijos de Dios, que tal vez habían visto, como dice la Marce, muchas cosas, pero igual frente a un problema, a una situación extrema, sintieron temor, pues. Yo creo que mientras como somos carne, tenemos esa condición, digamos. Tenemos emociones. Claro, tenemos emociones. Pero por eso voy a volver a la pregunta, ¿ya? Porque la pregunta es clave para saber la respuesta. La pregunta es si es justificable este temor en gran manera, ¿ya? Entonces, la pregunta no es si sucede o no sucede, si nos pasa o no nos pasa, porque claro, la respuesta es claro, nos va a pasar. La pregunta es justificable sentir este temor en gran manera frente a este ataque? Entonces, voy entendiendo su respuesta, está súper bueno y generemos el diálogo, porque me gusta esto. ¿Paula? ¿La manito? Yo sí estoy de acuerdo con Marce, que sí creo que obviamente cada uno lo ha sentido, que es natural para nosotros tener miedo, eso sí, pero pues justo lo natural también para nosotros es esta naturaleza caída, o sea, creo que sí viene de una incredulidad, y de igual no poner nuestra vista como esto, o sea, con unos ojos hacia la eternidad o en fe. Entonces yo creo que detrás de cada temor puede haber como un sesgo de incredulidad, de no creerle al Señor. Mientras yo veo mis recursos, yo veo que vienen y me atacan y yo no tengo cómo defenderme. Pero si yo volteo a ver al Dios Todopoderoso que fue quien me libró y quien me sacó, creo que entonces el temor en gran manera se disminuye. O sea, sí creo que el Señor también nos dice no temas, ¿no? Porque es como en esta confianza y actitud de mansedumbre, sabiendo de que nadie va a poder tocarme si no es con el permiso del Dios soberano que controla todas las cosas. Entonces sí creo que es natural, creo que nuestra naturaleza tiende a tener temor, pero mucho es porque somos, o sea, como que no, nos cuesta vivir por fe. Creo que podría mediar el asunto así. Bien, muy bien. El Elías tiene la mano levantada, después la Javi. Y después yo. La Gloria, ya, que no tiene la manita. Porque no puedo levantar la mano. Ya, muy bien, Gloria. Ya, voy a intentar ser breve. Yo quería responder con otra pregunta, que no me acuerdo muy bien, pero Jesús en el Getsemaní, un día antes de morir, digamos, de entregarse en carne, ¿él sintió temor o no? Porque si él sintió temor, entonces también es justificable que nosotros lo sintamos, porque él fue santo, él fue perfecto, sin mancha. Se me viene eso a la mente al hablar de temor, porque uno puede decir, bueno, el pueblo vio todas las plagas, vio todo, pero
¿quién más tenía prueba de que Dios es real, de que es poderoso más que Dios mismo? Porque Jesús, que era el Hijo del Padre, que hizo milagros. Pero en el fondo, si él yo creo que sintió ese temor, quizás esa es como la manera de justificar y que quizás ese temor no esté pecaminoso siempre y cuando esté como amarrado a la voluntad del Padre a muerte, como lo hizo Cristo. Eso. Sí. Bien, qué buena la perspectiva que pusiste a la discusión, Elías. Javi. ¿Me escucho? Sí, te escuchas. Ya, que yo igual iba a mencionar esas referencias, y dos, lo otro que yo creo que el sentir miedo no está mal y que muchas veces es como lo que nosotros le atribuimos. Y de hecho también la Biblia habla muchas veces de cómo Dios se engrandece cuando nosotros, ¿cómo es? Con nuestras debilidades. Lo importante que nosotros lo estudiamos en otras veces anteriores fue el hecho de que lo importante es ya sentir la emoción, pero no obrar ni permitir que esta emoción se apodere de nosotros. Entonces, por eso yo digo que lo que vino después es súper importante, porque si yo siento miedo, a quien debo acudir es a Dios, e ir a los pies de Dios con mi miedo y ahí decirle como, Señor, sálvame, o Señor, no sé. Pero ese era mi aporte. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, ¿no? Sí, Glo, ¿cuál era tu...? Yo, algo parecido a lo que dijo la Javi recién, creo que el Señor permite el miedo, el temor, para poder glorificarse, porque es la única forma que nosotros a través de las emociones, está más que justificado el temor que ellos tuvieron, porque el Señor conocía su corazón, y Dios es soberano, y Dios permitió el miedo y el temor en ellos para que pudieran después mirarlo y poder clamarle. Si nosotros no pasáramos por esas situaciones, independiente de que nosotros estemos viendo cómo el Señor obra todos los días en nuestra vida, vemos renovada su misericordia, su fidelidad, y vemos todos los milagros que ha hecho, aún así seguimos a veces siendo incrédulos. Pero el Señor permite esa incredulidad para que podamos glorificarle, porque Él busca eso, busca que nosotros le adoremos y lo glorifiquemos independiente de la situación que vivamos. Entonces, ese temor y ese miedo que sintieron creo que está más que justificado porque Dios busca finalmente su gloria. Eso. Creo. Ya. Gise, tú levantaste la mano. ¿Quieres compartir todavía tu postura? Es que casi está dicho por el Javi, por lo mismo. Comparto el mismo, digamos, sentir de Javier en términos de que uno es humano sentir temor. Inclusive, alguna vez le pregunté al pastor que por qué nosotros como humanos igual nos aferramos a la vida. Cuando alguien dice, hoy no sé, tengo un diagnóstico de un cáncer, por ejemplo, uno confía en el Señor y hay muchas personas que aun siendo cristianos también pierden la perspectiva de las promesas del Señor que Él está en control. Y el propósito que tiene ese cáncer, tú no lo alcanzas a dimensionar en un minuto cuando te lo diagnostican. Viene el temor primero, la emoción. Y después el Señor te puede hablar al corazón y dar el sentido del para qué. Porque cada una de las obras, digamos, de la forma en el que el Señor trabaja en nuestro corazón, justamente es para eso, para darle un sentido a nuestra vida. Y donde en el fondo el sentido y el fin final es glorificarlo a Él. De alguna manera es justificable, porque es el ser humano pequeñísimo ante este Dios soberano que tiene control de todo. ¿Cuántas veces hemos dicho, todo está en control en manos del Señor? No hay que alterarse, tenemos que estar tranquilos. La pandemia nos tiene dado vueltas a varios, a muchos, pero en el fondo son pocos los que realmente se acuerdan de las promesas del Señor y que dice, no te preocupes, porque de alguna manera en las vivencias que tenemos nos vemos probados frente a eso siempre, constantemente. Entonces, ¿creemos en lo que realmente Dios dice o confiamos en lo que el Señor dice? Siempre parece la parte humana nuestra. Esa es como mi
mi reflexión al respecto. Bien, súper. Ya, Astrid, último aporte, la Astrid, para avanzar en el... Creo que nos volveríamos autosuficientes. Y vendría la vanagloria si no sintiéramos las cuando las sentimos. El Señor lo permite por eso, porque si no, diríamos que por nuestras propias fuerzas salimos airosos de alguna situación y no es lo que busca el Señor, no es lo que quiere el Señor, al contrario, quiere su gloria, no nuestra autosuficiencia y nosotros convertirnos en Mesías de la situación. ¿Astrid? Es como que yo me salvo a mí misma. Ya, le voy a dar la palabra a la Astrid porque ella pidió la palabra. Pero empatizo con la Glo porque no puede levantar la mano, así que entiendo las ganas de hablar. A mí, bueno, como solamente comentario, porque estoy esperando que tú puedas hacer el cierre de todas las opiniones, porque siento que me di vuelta la chaqueta con todos los comentarios, porque dije al comienzo, sí, se justifica porque somos humanos, después no, porque tengo que confiar en Dios, no, si las emociones son humanas. En todas las opiniones como que las entendí súper bien. Pero yo creo que la pregunta que tú dijiste, ¿se justifica? ¿Es justificable? Es como súper clave. Porque, claro, es justificable siendo que somos humanos, pero si nos basamos en esa palabra es como, entonces también es justificable que pequemos porque somos humanos. Entonces como que esa pequeña palabra que siento que es como esta línea de que en el fondo es como entender, claro, que mi debilidad sí se va a gloriar Dios, pero también después el resto del texto es como de que clamaron a Jehová, pero seguían igual muertos de miedo y como culpando a Moisés. Pues entonces, prefiero que tú hagas el cierre de a qué te referías con eso de justificable, porque yo estoy así como... Ya, súper. Oye, muchas gracias a todos por sus aportes, porque me parece que esas conversaciones y discusiones son muy, muy, muy enriquecedoras. Y creo que la pregunta es un poco capciosa en realidad, porque precisamente como la Astrid dice, cuando nosotros consideramos la justificación de un acto, la conclusión a la que lleguemos depende de cuáles sean los factores que analicemos dentro de ese contexto. Entonces, es muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros tendemos a automáticamente todo llevarlo a nuestras propias vidas, ¿cierto? A todos los contextos, pero recordemos que no todos los contextos son iguales, y no todas las experiencias son iguales, y nosotros estamos hablando acá de un pueblo en específico y una experiencia particular, que puede ser similar a la nuestra, pero también puede ser muy distinta a la nuestra. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos, es un pueblo que ha vivido en esclavitud por 400 años, 430 para ser específico. Es un pueblo que ha visto la gloria de Dios 10 veces manifestada, ¿cierto?, con señales, maravillas, prodigios y milagros que fueron no solamente evidentes para ellos y no fueron solo espirituales, sino que fueron materiales, fueron físicos. Ellos vieron caer el granizo mezclado con fuego. Ellos vieron la sangre convertida en agua. Ellos vieron y probablemente sintieron el ángel de Jehová pasando y a los muertos, ¿cierto?, en cada una de las casas de los primogénitos de Egipto. Entonces, este es un pueblo que ha vivido una relación muy particular y específica con Dios, que no es la norma para nada de todos los creyentes. Porque sí, todos nosotros hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas, pero yo creo que ninguno ha visto este tipo de señales y prodigios, ¿cierto?, en su vida. Al menos yo no lo he visto. No que lo que yo vea de Dios es menor, pero sí es diferente. ¿Se entiende? Es como para darle un poco de perspectiva a lo que está pasando. Y si le añadimos a esto que este pueblo fue llevado por Dios y anticipado por Dios de lo que iba a suceder, porque por eso vuelvo a lo que destaqué al principio del estudio, que Dios habló a Moisés y le explicó el plan, ¿sí o no? En los versículos del 1 al 5, sí. Dios le dice explícitamente para qué los lleva y qué es lo que va a hacer con Faraón. Entonces este pueblo, al ver los carros, y pongámoslo en perspectiva, ya, probablemente levantando mucho polvo, ¿cierto? Haciendo mucho ruido en la tierra, como si fuese un temblor, porque probablemente vienen todos los caballos corriendo, con carros, con personas gritando. Imagínense una película, ya no sé, así, Troya, ya, todo los ejércitos ahí, el ruido de batalla, ¿cierto? El corazón humano claramente va a temer, porque el temor es algo inherente, ningún problema, y yo creo que todos lo entendemos. Pero cuando Dios te habló y te dijo exactamente lo que iba a pasar, te dijo que Él se iba a glorificar, que Él iba a endurecer y que Faraón está viniendo, lo que los israelitas debieron haber hecho es decir,
Gloria a Dios porque se está cumpliendo su palabra. Dios dijo que esto iba a pasar. Dios dijo que Faraón iba a venir. Y ahí viene. O sea, un evento que ellos están interpretando desde el temor, en realidad debería interpretarse con gozo, porque Dios les había avisado que Faraón iba a venir tras ellos. No es una sorpresa. No es algo que viene así como de la noche a la mañana. No es como que como que a Dios se le escapó. Chuta, mira, de repente están los egipcios ahí. Dios se los había anticipado. Entonces acá vemos cómo en su corazón, como bien decía la Pau en un momento, vemos una tendencia a la incredulidad. Y cómo esto se ve patentado es porque vamos a tener en el mismo pasaje dos actitudes, dos corazones distintos. Entonces la misma palabra nos va a responder la pregunta. El cierre no lo hago yo, porque ¿quién soy yo para decir, oye, esto está bien, está mal? La palabra de Dios nos va a decir lo que está bien y lo que está mal. Porque miren, clamaron a Jehová, todo bien hasta ahí, ya. Uno podría decir, bueno, ya, temieron, todos nosotros hemos temido alguna vez, entonces clamamos al Señor. Súper bien. Pero miren hacia dónde los llevó el temor, hacia dónde la angustia del corazón los lleva, y no los lleva a un fruto espiritual, sino que los lleva a un fruto carnal. ¿Qué dice el versículo 11 y 12? ¿Quién lo puede leer? Ya. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿A dónde los llevó el temor y la angustia del corazón? A dudar. Al reproche. Al reproche, a renegar, a la incredulidad. A la incredulidad. Claro. ¿A dónde más? A un pésimo lugar. A un Malos pésimo hijos lugar. de Dios. Volver a ser esclavos. Imagínense la estupidez del pueblo, ya, porque acá tenemos la estupidez de Faraón, pero también tenemos la estupidez del pueblo, porque acá vamos a habernos dado cuenta que el corazón humano es igual. Si nosotros nos identifica Faraón y nos identifica el pueblo de Israel. ¿No? Si Faraón se olvidó de las señales, el pueblo también. Y es más, se olvidó de su esclavitud, que es peor. Y eso es lo que a mí me carga de nuestra carne, que pasa tan seguido. Es decir, pero si en el mundo yo estaba mejor. Mentira, en el mundo jamás estuvimos mejor, pero se nos olvida. Estar en Cristo a veces viene adosado con tantas bendiciones, estabilidad y bendiciones de parte de Dios, que nosotros empezamos a olvidarnos lo mal que lo pasábamos en el mundo. No han pasado ni unos, no sé, unos días, ni siquiera una semana desde que ellos salieron de Egipto, cuando Faraón los había obligado a ir a buscar la paja para hacer los ladrillos y los tenía ahí, pero totalmente contra la pared, ¿cierto? Entre la espada y la pared, y ellos dicen ahora, estábamos mejor allá. Oye, podríamos haber muerto allá. ¿Para qué nos sacaste? ¿Viste que nos trajiste a morir? Entonces, acá es donde tenemos que conectar la actitud del corazón con el fruto del corazón. Porque la palabra de Dios y Jesús dice que el árbol malo da malos frutos y el árbol bueno da buenos frutos. O sea, la queja no es fruto de la confianza en Dios. No es fruto de confiar ni de pensar en que Dios está en control. La queja es fruto de la incredulidad y de sentir que Dios no está en control. Entonces, este miedo en gran manera, que está hablando de una desesperación en realidad, muy entendible para nosotros, una experiencia muy humana de la vida, pero no es conforme a lo que Dios nos pide. Porque está reñido con la confianza en Dios. Desconfiar de Dios nos lleva a temer. Y vamos a un evento en el Nuevo Testamento. Se recordarán ustedes que estaba Jesús con sus discípulos, haciendo las obras que Jesús hacía con sus discípulos. Ya no me acuerdo del contexto específico, pero probablemente sanando y animando a la gente. Y él les dice a los discípulos, crucemos al otro lado del mar o del río, no sé, era el lago, un mar. Se suben a la barca y Jesús se va a dormir. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí. Y
Los discípulos, que eran hombres de mar, ¿cierto? Hombres con experiencia marítima, ven que se levanta una tormenta. Y en su angustia dicen, maestro, perecemos, ¿cómo estáis durmiendo? Oye, pero mira, levántate, haz algo, mira que... Y Jesús les dice, pero cálmense, no teman. Jesús les reproche el temor, es porque ese temor no debía tener lugar cuando ellos tenían la palabra de él. Vamos, crucemos al otro lado. Entonces, en este caso, Dios no nos mostraría el corazón de este pueblo si fuese legítimo y completamente entendible e incluso como un buen fruto el temor. Pero no lo es. Porque en este caso específico, en este contexto, este pueblo tenía razones suficientes para confiar que cuando Dios dijo en el versículo 4, sabrán los egipcios que yo soy Jehová, ellos debían decir, Dios va a pelear por nosotros. Algo va a hacer Dios. Ya lo vimos 10 veces. Ya vimos que Dios es poderoso. Ya vimos y tenemos los testimonios de que Dios es fiel a su palabra. Ya nos sacó de Egipto, algo que era impensado. Él ya cumplió su palabra, por tanto, Él es confiable. ¿Me da temor lo que veo? Sí, pero yo confío. Entonces mi corazón está firme, está estable. Permanece quieto mi corazón. En vez de eso, ellos se dejan gobernar por este temor y los lleva a la queja. Y fíjense que la queja es súper específica, porque no es una queja simplemente como, pucha, viste que nos venimos acá. No, también esconde harta ironía. Mire que ella dice, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Es como, oye, ¿no nos podíamos haber muerto en la ciudad que tiene más sepulcros que cualquier otra ciudad? Porque recordemos que Egipto era reconocido por sus sepulcros. Las pirámides eran sepulcros muy fancy. Entonces, además están preguntando algo que es súper burlesco, súper burlón, es súper carnal. Se vuelven en contra del líder cuando ellos saben que el líder ni siquiera ha sido el que los sacó. Es Jehová. Todo el rato Jehová le dice, yo Jehová los saco. Sepan que yo Jehová los estoy redimiendo. Y se quejan contra Moisés. Y luego les dice, ¿no es esto lo que te habíamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces, este es el corazón gobernado por el temor. Y por eso el temor para nosotros es un indicativo de que no estamos confiando plenamente. Es legítimo para nosotros sentir estas emociones en el sentido de que es parte de la experiencia humana, sí, pero debemos entenderlo como una tentación y rechazarlo como una tentación. No abracen el temor en sus vidas. No se queden masticando pensamientos de temor, de angustia, de desolación. Esos ustedes los tienen que combatir con la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que esto ustedes tienen que hacer como que nada pasó. No. Es entenderlo y llevarlo a los pies del Señor y decir, pero Señor, tu palabra me dice esto, yo puedo confiar en ti. Señor, tu palabra me dice que mi alma está a salvo en ti, que no importa lo que pase con mi cuerpo, que no importa lo que pase con mi economía, que no importa lo que pase con mi salud. No importa. No importa lo que pase en mi familia. Yo sé que tú eres confiable. Y someter nuestras emociones a la palabra de Dios. Esa es una forma legítima de vivir lo que podríamos nosotros hablar de la vulnerabilidad humana, porque está bien, nosotros somos vulnerables, nosotros no somos todopoderosos, nosotros no tenemos el control absoluto, pero nuestro Dios sí. Y Dios desea que nosotros lo entendamos y que nuestro corazón esté firme. Por eso Jesús nos dice, no temáis. No temáis, manada pequeña. A mi Padre les ha placido daros el reino. Jesús constantemente nos está enfrentando a nuestro temor y nos está diciendo que debemos desechar ese temor. ¿Y cómo desecho el temor? Cuando yo conozco en quién confío. Cuando un niñito es pequeño, ¿cierto? Un niñito es confiado siempre y cuando sabe que sus papás están cerca, que están ahí. Son para él protección y por tanto una fuente de coraje. Es una fuente de valor. Para nosotros Dios debe ser esa misma fuente de valor. Por tanto, este pueblo no estaba desamparado. Este pueblo tenía la nube ante ellos, visible, la columna de fuego. ¿Verdaderamente Dios los habría llevado al desierto a morir? Claramente no. Es estos
¿Es una forma de reprochar a Dios de manera legítima? Por supuesto que no. Ellos están pecando contra Dios. En su corazón todavía no han terminado de reconocer la grandeza de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros constantemente, es la lucha con nuestra carne. Pero debemos identificarla como carne para que nos arrepintamos de ella y le pidamos perdón al Señor. Cuando en nuestras vidas cotidianas, en nuestros días a día, nosotros perdemos los estribos por causa de la angustia, perdemos el apetito y nos ponemos mal y andamos como volátiles en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y estamos dejándonos ser presos del temor, tenemos que reconocerlos como un pecado en nuestras vidas, como una parte de nuestra, una parte de nuestra carnalidad, y pedirle al Señor que nos libre de ello. No abrazarlo, no fomentarlo en nuestros corazones, sino que afianzar el creer en Cristo, en creer en Dios. ¿Cómo lo vemos de nuevo? Vamos con lo que pasó con Moisés. Oye, los Blazer Lux habían levantado la manito. ¿Sí? ¿Blazer Lux levantaron la mano? Sí, Pipe, no, yo, ¿cómo se llama? Es que iba a comentar lo mismo que dijiste tú, así que sigamos nomás. Porque ya. Envolviste justamente esa idea, así que no, vamos nomás. Ah, ya, súper. ¿Quién puede leer versículo 15 al 18? ¿Lo leo yo? ¿Ya? Parece que nos van a tener que nombrar a la Marcela y a mí, las lectoras oficiales. Las lectoras oficiales. Muy bien, muy bien. Ya lo son. Del 15. Pero cuando yo digo alguien puede leerlo, puede leer cualquiera. Yo creo que la Marce y la Ceci lo dicen para que la cuestión no se detenga tanto rato, pero si ustedes quieren leer, lean. A mí me da cosa decirles porque a veces no pueden, no sé, pero siéntanse todos como partícipes de la lectura, ¿ya? Ya. Pero dale, ¿quién iba a leer? Oye, yo no tengo mano, por eso no leo. Ah, ya. Después te voy a decir a ti que leáis con nombre y apellido. Oye, ¿del 15 al 18 dijiste? Al 18. Ya. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que... Perdón, me salté. Antes del 15, el 13 y el 14, perdón. Ah, ya. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Ya. ¿Cuál fue la palabra que dio Moisés al pueblo? No temáis. No temáis. No temieran. No temáis, estad firmes. Fíjense lo distinto que es a la actitud que estaba tomando el pueblo de Israel. Entonces acá tenemos el ejemplo patente de dos tipos de corazones, podríamos decir. Un corazón que está descansando en Dios frente a la adversidad y un corazón que está dejándose llevar por su temor, por su angustia. Ambos, tanto Moisés como el pueblo, han experimentado la misma gracia de Dios, en el sentido de que han visto los mismos milagros. Entonces, lo que notamos acá de diferente es que Moisés está ya entendiendo quién es Dios. Entonces, acá podríamos hablar de la inmadurez del pueblo. Moisés, como el líder, es un hombre maduro que está entendiendo, no, Dios lo tiene, Dios lo dijo. No teman, tranquilícense, chiquillos. Tranquilos, ni siquiera engancha. Yo habría dicho otra cosa en vez de Moisés. Le habría dicho, oye, ¿qué se creen ustedes? Yo no lo saqué. ¿A quién lo sacó el Señor? Peleenle a él. Pero no, él, con mucha gracia del Señor, les dice, no teman, tranquilos. Les recuerda quién es Dios, imagínense. Y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Pero le creen al líder? Nosotros vamos a ver que es parte de la lucha del pueblo de Israel. Les va a costar, lamentablemente. Sí, y otros no. Sí. Así que el Señor nos ayuda a creerle a Cristo y también a los líderes que nos gusta hacer. No le creen mucho, vamos a ver después. Dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Me da risa, nunca más para siempre. Nunca más los veréis. O sea, ellos van a llegar hasta acá. Estos enemigos, que han sido sus enemigos y que representan un enemigo que ha estado por generaciones atormentando sus vidas. Esto que representa la esclavitud y los dolores y las aflicciones de la esclavitud, no los volveréis a ver. Es bien interesante esto porque
las palabras de Moisés no solamente son reconfortantes y animan, sino que también demuestran algo, que lo que Dios haría en este proceso es sepultar para siempre a los enemigos que atormentaron tanto la vida de los israelitas. Dios ejecutaría un juicio que traería muerte a todos aquellos que se alzaron y que en un momento se regodearon en el dolor y en el sufrimiento de este pueblo. Recordemos que este pueblo sufrió mucho a manos de los egipcios, y una de esas grandes dolores fue que en un momento mataron a todos sus hijos, ¿se acuerdan? Imagínense lo que debe haber significado como para todo ese pueblo experimentar ese dolor colectivo, ese duelo colectivo de que todos los niños estaban siendo matados. Entonces, las palabras de Dios son reconfortantes, y lo que Moisés le está mostrando es que Dios tiene un plan, que es un plan para evidenciar que el propósito de Dios es de bien para ellos, al punto en que va a exterminar a sus enemigos. Son las mismas promesas que Dios nos hace a nosotros, que Él se encarga de nuestros enemigos, de nuestras aflicciones. Y nuestros enemigos hoy en día no son las personas, nuestros jefes, nuestras familias. No piensen que Dios los va a ahogar en el mar. No, no es así. Pero nuestros enemigos espirituales, esas luchas con la carne, esa lucha con nuestros pecados pasados, esas adicciones que muchas veces tenemos, arrastramos, esos hábitos que son malvados y que a veces han estado por generaciones en nuestras familias, esas conductas pecaminosas que han destruido nuestras vidas familiares, que han entorpecido nuestro caminar con Dios, eso que muchas veces ha causado un dolor que a veces es casi irreparable, que ha traído verdaderas dificultades en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestra vida. Dios nos dice, tranquilo, porque yo voy a obrar y no los vas a ver nunca más. Nunca más te vas a acordar de esto. Esto ya no va a ser un tema para ti. Mírense lo maravilloso que está haciendo Dios con este pueblo. Pero la circunstancia es como ilógica, porque pareciera ser que los egipcios van a acabar con los israelitas, pareciera ser que todo ese poder, ese armamento que viene, los va a exterminar, pero Dios tenía otro propósito. Esto es lo que Dios hace, que lo hace experto en sorprendernos con su creatividad, porque Dios hace cosas maravillosas en las circunstancias que nosotros podríamos decir que nos superan mucho más. En los momentos que para nosotros son más negros, más angustiosos, aquello donde nosotros no vemos nuestras propias salidas, donde no nos queda otra cosa que arrojarnos a los brazos del Señor y confiar con todo en Él, es cuando Dios nos muestra las mayores victorias que nosotros podemos atravesar. Y por eso las palabras de Moisés deben ser palabras que resuenen en nuestros corazones todos los días de nuestras vidas, y en especial en los momentos que nosotros pasamos de aflicción. Cuando pareciera ser que todo está mal, que todo está angustioso, recordar: Dios está conmigo. Voy a ver esta gran salvación que Él va a hacer en mi vida. Voy a ver su grandeza y su poder obrando. En estas situaciones adversas que a lo mejor mi familia sufrió, que a lo mejor yo he sufrido, en estos enemigos que han estado ahí rondando todo este tiempo, yo voy a ver la gloria de Dios. Entonces, es un consuelo muy grande lo que Dios está haciendo. Y es una obra muy grande. Qué pena habría sido que este pueblo se lo perdiera por su incredulidad, por la torpeza de estar pensando en Egipto, por lo absurdo que es querer volver atrás. Por eso no escuchemos a nuestra carne, porque nuestra carne es pésima consejera. Nuestra carne angustiada, afligida, nuestra carne cuando está pasando la prueba es pésima consejera, no la escuchemos. Ahí es cuando tenemos que callarle la boca a nuestra carne, al viejo hombre, a la vieja mujer, y revestirnos de la palabra del Señor y confiar. Dios está haciendo algo grande. Yo no tengo la salida para esto, está el mar y al otro lado están los egipcios, pero Dios está conmigo. Dios hará grande salvación, porque Él lo dijo. Dígame. Pero mira, fíjate que de lo que tú estás hablando, por ejemplo, lo que yo contaba delante, que a mí me pasó con mi hijo, con Juan Ignacio, sabes tú que frente a situaciones que he tenido después así, no tan de tanta aflicción como esa, pero frente a las pruebas, me acuerdo inmediatamente de lo que Dios hizo en esa ocasión. Y yo digo, si Dios hizo eso tan grande, ha hecho tantas cosas grandes en mi vida, pero la más fresquita es esa. Eso me anima, me alienta, porque sí recuerdo que, o sea, eso solamente lo puede hacer Dios Todopoderoso, nadie más. Lo que Dios hizo con Juan Ignacio realmente fue un milagro, y
y fue visible para mí, para mi familia, para él, ¿me entiendes? Entonces, evidentemente cuando tengo algún momento así de aflicción, me acuerdo inmediatamente que Dios hizo ese milagro tan grande que era imposible, porque ni los médicos me aseguraban nada. Entonces, obviamente, conocemos al Dios Todopoderoso, conocemos al Dios, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Él había hecho milagros en el pueblo de Israel, pero es bueno recordar esas cosas permanentemente. Amén. Bien, para ir terminando, vamos a leer entonces ahora sí, Ceci. No, perdón. La Gloria se fue. No está ahí la Gloria. Del 15 al 18 para lo último que vamos a revisar el día de hoy. Del 15 al 18. Sí. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me gloriaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ya. Por el relato, nosotros podemos entender en el versículo 15 que luego de hablar, ¿cierto?, a los israelitas, Moisés se volvió a hablar con Dios, ¿sí? No lo dice explícitamente, pero se entiende, ¿cierto?, y se deduce por el versículo 15, cuando dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Pregunta, ¿cuál será el sentido de esta pregunta que le hace Dios a Moisés? ¿Está mal clamar a Dios? Porque parece un reproche, ¿no? Quizás era porque Dios ya le había dado el plan y a lo mejor esperaba que él ejecutara con poder de Dios lo que iba a suceder. En el fondo, Dios ya como que le había dado las instrucciones y ya lo había, por decir, capacitado antes para llevar a cabo ese poder que Dios le había puesto, por decir. Entonces, a lo mejor Dios esperaba que él actuara, no sé, creo yo. Ya, bien, podría ser una muy buena respuesta, ¿sí? ¿Qué más piensan en esto? Hola, habla Hilda. ¿Puedo hablar? Sí, claro, Hilda. Sí. Mira, lo que yo creo es que Moisés también entró en temor, ¿ya? Porque el pueblo le clamó a él, pues entonces él le pide a Dios, entonces Dios le dice, ¿por qué me hablas de nuevo si ya te lo dije? Como diciendo ya, pues, o sea, ¿por qué de nuevo? Ya, podría ser, muy bien. ¿Qué otra lectura le da a los demás o cómo lo interpretan esta parte? ¿Por qué clamas a mí? Feli, yo creo que tiene que ver un poco con, o quizás en su totalidad, con el hecho de que era lo que hablábamos antes sobre que ellos habían visto, ¿cierto?, el cumplimiento de las plagas, el cumplimiento de la promesa de Dios de librarlos como un pueblo que estaba oprimido, y que finalmente Dios en el fondo le hace esa pregunta como, ¿por qué clamas a mí si sabes que estoy contigo y sabes que he ido con la columna de nube, he ido con la columna que los va alumbrando en la noche, los he ido guiando, hay un plan trazado, ustedes han visto que se ha cumplido? Entonces, como, ¿por qué como que estás casi como pidiendo que te ayude si no he dejado, en ningún momento te dejé? Bien, bien, súper, Connie. Precisamente, aparentemente no es el problema la oración, sino el clamor. Recordemos que el clamor es por ayuda. No es lo mismo que pedir instrucciones, por ejemplo. ¿Ya? Es como, ya, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Cómo vas a sacarnos de esto? Es distinto a decir, Señor, por favor, ayúdanos, mira, estamos desesperados, mira, vienen los egipcios, mira, probablemente nos van a matar, nos van a exterminar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, el clamor es distinto a pedir instrucciones. Ahora, esto es algo que podemos deducir. Yo busqué muchos comentarios y la mayoría coinciden en decir esto. Existen momentos para la oración y existen momentos para la acción. Y pareciera ser que Dios le está enseñando acá a Moisés como ya, dale, ahora tú tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces no es el reproche por la oración, no es como que, oye, hay oraciones que a Dios le molestan, no.
Pero en este momento Moisés necesitaba hacer y llevar a cabo lo que Dios le decía. Entonces no era un momento para estar clamando, sino que era un momento para recibir la instrucción precisa y llevarla a cabo. Y es más, Dios le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Es como, inicien la caminata, fíjense bien. Es como bien potente el plan de Dios, porque el plan de Dios parece ejecutarse a la medida en que hay una acción humana. Ellos tenían que moverse en dirección al mar y Dios abriría el mar. Pero no se iba a abrir el mar antes de que ellos comenzaran a caminar. Fíjense lo extraño que es esto. Porque las acciones de Dios, muchas veces, Él decide llevarlas y realizarlas en la medida en que nosotros también vamos siendo obedientes a su voluntad, a su palabra. Es como que Él nos demanda ciertos pasos de fe y Él respalda esos pasos de fe. Nuestra obediencia es clave en la medida en que Dios a nosotros nos permite actuar, llevar a cabo acciones que Él luego respalda con su poder. Entonces acá le dice, di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende su mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hay muchos milagros que están sucediendo acá a la vez. Por una parte, Dios está usando, ¿cierto?, a Moisés grandemente para llevar a cabo un milagro. Extiende tu vara, pero nosotros sabemos que nosotros podemos extender muchas varas, ¿cierto?, sobre el mar, y el mar no va a obedecer. Sabemos que no era la vara la especial, la de Moisés. Era el poder de Dios a través de Moisés. Es decir, Dios usaría una acción tan humana y tan pequeña como levantar una vara, pero Él haría un milagro poderoso a través de una acción tan simple. ¿Qué pasaba si Moisés no levantaba la vara? No había milagro. ¿Porque el milagro dependía de Moisés? No, dependía 100% de Dios. Pero la acción de Moisés era clave, era crítica para que Dios lo llevara a cabo. Esto es lo que Dios hace muchas veces con nosotros. Dios supedita sus planes muchas veces a nuestras acciones, y nuestra obediencia o desobediencia, Dios permite que alteren, podríamos decir, sus planes. Dios nos dice, yo te voy a bendecir, pero tú tienes que obedecer en esto. Tú tienes que buscarme todos los días. Tú tienes que discipular a tus hijos. Si tú no discipulas a tus hijos, Dios no va a bendecir la crianza de tus hijos. Dios no va a obrar en el corazón de tus hijos a menos que tú le enseñes la palabra de Dios. Tu acción es la humana y Dios hace el milagro. Entonces Moisés tenía que acá ser obediente. Y Dios acá lo desafía entonces a él y a su pueblo a un acto de fe. Pero fíjense bien cómo Dios respalda este obrar. Abre el mar y el pueblo pasa en seco. O sea, ni siquiera estamos hablando de que el pueblo pasa en medio del barro. Ni siquiera pasa en medio de las pozas. Ni siquiera pasa en medio de un charco, como que quedó. No, el pueblo pasa en seco. Dios divide el mar y hace un camino seco donde no lo había. Este es el poder del Dios Todopoderoso, que es capaz de hacer una vía, un puente, un camino donde no había camino. Donde no había salida, Dios les da una salida. Porque glorioso es Él y fiel es Él para cumplir sus propósitos. Vamos a dejarlo hasta acá porque ya nos pillaron las 9:30. La próxima semana continuamos entonces en esta misma parte y retomamos desde acá. Voy a dar unos minutitos para sus intervenciones, sus preguntas, sus reflexiones y luego terminamos. Pipe, Dígame. sí, es tan cierto eso de que hay tiempos para orar, para clamar, y hay tiempos para accionar. Porque a veces uno, de repente vemos en el día a día que hermanos o amistades, familia que están con problemas, y solo nos dedicamos a orar, pero a veces tenemos que accionar, hacer cosas, movernos. Como cuando la nube se movía y el pueblo se movía. La nube se quedaba quieta y el pueblo se quedaba quieto. Entonces yo creo que es verdad eso de que tenemos que ser obedientes en la acción. Y que lindo lo que tocaste de los hijos, porque a nosotros nos pega harto como papá el tema de los hijos, en que tenemos que disipularlos y accionar. Porque yo no saco nada con pedirle todos los días al Señor que me haga una madre conforme a Él, si yo no los disipulo. Aunque quizás a veces no les agrade, no, tampoco les voy a tirar la Biblia como un manual, porque no es así.
pero en mis actos diarios de cómo yo me comporto también estoy encarnando a Cristo. Entonces es verdad que a veces hay que ser obediente al Señor en la acción. Súper, gracias, Clau. ¿Alguna otra reflexión? Gracias, amigo Elías, leí tu mensajito. Franci, ¿levantaste la manito? Sí, la había levantado. Es que varias cosas de lo que se habló hoy día. Pensaba en una reflexión que escuché una vez sobre la oración, que decía justamente lo que estáis diciendo, que cuando nosotros oramos al Señor y le pedimos algo, como que se mezclan nuestras acciones o nuestros deseos, por así decir, con su voluntad. Entonces, es súper importante como recordar esto, pues como que nosotros también tenemos que accionar para que Dios trabaje en nosotros y en otras personas. Eso por un lado. Y segundo, me quedé pensando mucho como en la parte donde Faraón, ay, ¿dónde era? Como esta actitud que tiene él de cuestionar por qué había dejado ir a los egipcios. Y me acuerdo también de algo que dijiste del pecado, específicamente, y lo heavy que es ver cómo el pecado trae más pecado, pero lo uno con lo que hablamos el estudio anterior, para no decir clase, el estudio anterior, que en verdad nosotros, a su pueblo, a sus hijos, nos hace darnos la vuelta larga para que esos pecados no tengan tanta consecuencia como siguen teniendo en las personas no creyentes, porque veo la historia de otros, escucho, y es como heavy como el pecado arrastra más y más pecado, pero a nosotros nos libra de eso. Y es bacán estar como viéndolo en la Biblia y pudiendo también ser práctica y llevarlo a lo que pasa hoy en día, porque es como nuestra historia de la humanidad. ¿Cachai? Eso. Súper, Franci, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna reflexión antes de que terminemos? Feliz, yo. Sí, dale. ¿Ah? Dale. ¿Me escucháis? Sí. Yo puedo destacar de esta lección la importancia que tiene la fe en la vida del creyente. Y Dios a nosotros, a través de su palabra, nos ha revelado su voluntad para nuestra vida. Y cuando nosotros damos lugar a la carne, a la carnalidad, turbamos aún a los líderes. Y yo creo que eso en algún momento le pasó a Moisés. Él por eso que se puso a clamar, porque el pueblo se levantó en contra de él. No entendía lo que Dios estaba haciendo, ni tampoco lo que Dios había hecho en el pasado. Porque en realidad las emociones que nosotros experimentamos muchas veces nos turban. Y es causa de nuestra carnalidad. Y yo quiero destacar y poner énfasis en esto de la fe, porque muchas veces nosotros menospreciamos el estudio de la Escritura, lo miramos en poco, no le damos la importancia que realmente tiene de no solamente oír, sino que escuchar, prestar atención a lo que Dios dice en su palabra, nos libraría de hacer muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios y también de decir muchas estupideces, porque nosotros escuchamos muchas veces noticias, ciertos acontecimientos y ponemos nuestra humanidad allí. Y Dios quiere que nosotros tengamos, como decía esta niña, la psicóloga que de pronto se conecta a los estudios, nosotros debemos tener la cosmovisión y mirar a través de Cristo todas las situaciones que enfrentamos a diario. ¿Por qué hay ricos? ¿Por qué hay pobres? Pucha, ¿por qué yo soy pobre? ¿Por qué no soy rico? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Son cosas que nos hacen muchas veces, nos turban. Pero cuando nosotros entendemos que Dios está en control de cada situación, nosotros aún vamos a aceptar la situación en la que Dios nos pone. Porque el hogar que nosotros nacimos, nosotros no lo escogemos. El camino que Dios traza para nuestra vida, la realidad que nos tocó vivir en cada una de nuestras familias, nosotros no la escogimos, porque nosotros nacemos donde Dios quiere que nazcamos. En el país que vivimos, nosotros muchas veces no escogemos, y Dios está en control. Y para eso nosotros, cuando empezamos a escudriñar la palabra del Señor,
la palabra del Señor es certera. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Y el diablo no es un tonto, es astuto. Y la lucha que nosotros tenemos es espiritual. Ellos tenían una lucha física contra el faraón y su ejército. En ese momento venían. ¿Quién podía pelear por ellos? Era solamente Dios. Y Dios les iba a dar victoria porque se la había garantizado. Le había dicho que lo iba a llevar a una tierra que fluye leche. Por lo tanto, ellos no eran ignorantes, pero su carnalidad los llevaba a tropezar. Aunque Dios, en su misericordia, le estaba mostrando su gracia y su amor al pueblo de Israel. Y yo creo que nosotros debemos hacer una aplicación, porque como bien dijo una hermana, nosotros nos justificamos débiles, que nuestra debilidad nos lleva a experimentar el miedo. Es verdad, vamos a tener miedo, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud frente al temor? Cuando nos embargamos de miedo, de temor, debemos clamar a Dios, y Dios nos va a escuchar. Nunca nos va a desechar, Él nos va a escuchar y nos va a dar la fortaleza. He experimentado muchas veces situaciones difíciles y he visto que como que se me produce una dualidad dentro de mi ser. O sea, actúo de una forma que yo no esperaba, conociendo cómo yo soy carnalmente, tan humana para actuar. Pero yo le doy gracias al Señor porque he visto la gloria de Dios. Yo creo que cada uno de los que están participando, en mayor o menor medida, han visto la gloria de Dios en sus vidas. Y el Señor nos ha mostrado a nosotros en forma individual cómo Él opera. Él es bueno. Y aún esas cosas negativas que nosotros no las entendemos en nuestra cabeza, han tenido un propósito. Porque nos han ayudado a acercarnos al Señor. Y eso produce la prueba del creyente. Nos acerca más a Dios. Eso quería destacar, Felipe. Gracias. Súper. Gracias, mamá. Bien, tenemos unos 2 minutitos para que alguien más hable si es que desea compartir brevemente. 2 minutitos. ¿Papá? Yo. Mira, frente a la situación que vivió el pueblo de Israel con Moisés cuando se enfrentan al mar y a los egipcios, podríamos decir como una aplicación para nosotros, es cuando estamos en una prueba, en una dificultad y miramos las circunstancias. Miramos la situación en la que nosotros nos vemos y ponemos a Dios a esa altura. O sea, achicamos a Dios a nuestra problemática. Cuando Dios es mucho más grande que nuestro problema, que nuestra dificultad. Que es lo que no entendió el pueblo en ese minuto. Ellos tenían a Dios de su lado, pero sin embargo se preocuparon de las circunstancias. Venían los egipcios y estaba el mar, estaban encerrados. Para nosotros tenemos, bueno, gracias a Dios la revelación completa, tenemos la escritura. Y la palabra del Señor nos enseña a poner nuestra confianza en Él, en su palabra. Y su palabra está vigente, o sea, su palabra es como dice Hebreos, es viva y eficaz. Por lo tanto, hará lo que Dios quiere, porque la envió para eso, para hacer su voluntad. Y en nuestra situación, por adversa que sea Faraón con su egipcio, sea el mar que nos inunde, por así decirlo, tenemos que poner nuestra confianza en la palabra del Señor. Es por fe, no es por vista, no es por las circunstancias, no es por las situaciones que nosotros vivimos, es que vamos a salir airoso o victorioso. Es porque le creemos al Señor. Y el Señor nos dio su palabra, por lo tanto, nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra del Señor. El Señor lo dijo y el Señor lo hará. Amén. Bien, gracias, papá. Vamos a orar entonces al Señor, vamos a darle gracias por su palabra y también orar para que el Señor nos siga mostrando su grandeza y nos siga moldeando en nosotros un carácter que esté descansado, un corazón que esté descansado en la voluntad y en la soberanía de Dios.
que no significa no estar conectado con las cosas que nos pasan, ni no sentir temor, sino que llevar ese temor a los pies de Dios y verdaderamente confiar en su palabra. Creo que esa es la clave de nosotros los hijos de Dios. Debemos aprender a confiar y aprendemos a confiar en las crisis. Es en las circunstancias difíciles, adversas, las que nos superan, donde vamos soltando ese control y vamos experimentando esa sensación de que las cosas están, ¿cierto?, nos superan y salen de nuestras manos, cuando podemos confiar en que nuestro Dios soberano, amoroso, está con nosotros. Les pido que me acompañen en oración para finalizar. Papito bueno, te damos muchas gracias en esta tarde. Queremos reconocerte como el Dios soberano, el Dios todopoderoso, y queremos pedir que tu nombre sea santificado en nuestro medio, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Primeramente queremos glorificarte y queremos alabarte, Dios, porque verdaderamente tus maravillas son innumerables. Ya con leer solamente este capítulo, Señor, tenemos tantas razones para adorarte y hay tantas muestras de tu grandeza y de tu poder que sin duda, Señor, para nosotros es fuente de gratitud y de alabanza. Podemos cantarte, Señor, y podemos alabarte y podemos recitar todas aquellas cosas que tú hiciste, como tú, Señor, sacaste a este pueblo con mano poderosa, cómo los cuidaste durante el camino, cómo los fortaleciste, incluso cómo estás proveyendo una instancia crítica en sus vidas para librarlos completamente de sus enemigos, Señor. Tú has mostrado sin duda un despliegue de poder que es admirable, Señor. Y para nosotros que vivimos tantos siglos después de estos acontecimientos, tu palabra nos sigue sorprendiendo y nos edifica. Así que gracias por dejar tu palabra como un testimonio para nuestras vidas. Y gracias por proveerla, Señor, en abundancia. También te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos desafía. Y nos damos cuenta de que si bien el miedo, el temor, la angustia, la desesperación, son cosas que todos hemos sentido, ¿cierto?, en nuestro interior, esos momentos donde pareciera ser que la sangre se nos congela en el cuerpo, que el estómago se vacía, que verdaderamente sentimos casi como que el alma se nos cae a los pies. Te damos gracias porque tu palabra nos afirma en tus bondades, tu palabra nos afirma en tu carácter, y podemos saber que no tenemos que dejarnos llevar por esas emociones y esos sentimientos. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos desechas en nuestro temor, como tú no desechaste a este pueblo, a pesar de que ellos reclamaron contra Moisés, a pesar de que ellos fueron malos contigo y cuestionaron tus motivos y casi te culparon de querer matarlos en el desierto. Tú no los mataste ni los dejaste ahí, sino que abriste el mar para ellos, Señor. Te damos gracias porque en nuestras vidas tantas veces, Señor, tú actúas igual, frente a nuestra maldad, frente a nuestra irracionalidad, frente a nuestras quejas que muchas veces son tan pretenciosas, son tan soberbias, que muchas veces pintamos la vida distinta y te culpamos a ti de nuestras propias maldades a veces. Tú sigues siendo compasivo y misericordioso y sigues abriendo esos mares dentro de nuestras propias vidas. Sigues ayudándonos en nuestros conflictos familiares, en nuestros problemas interpersonales, en nuestros problemas con el trabajo, en esas áreas difíciles de nuestra vida. Seguimos viendo tu gloria. Así que te damos gracias, Señor, por ser ese Dios compasivo que por amor de sí mismo nos ama y que nos ha querido llevar a esa tierra prometida y que nos va a meter en esa tierra prometida, incluso a pesar de nuestras maldades. Por eso en esta hora te glorificamos y glorificamos tu fidelidad. Te exaltamos, Señor, por tu fidelidad. Pero también te queremos pedir que tú cambies nuestro corazón. Señor, reconocemos que la intención de nuestro corazón muchas veces es desde la incredulidad. Reconocemos, Señor, que basta con que las cosas se salgan un poco de control en nuestras vidas para que automáticamente sintamos que el mundo se desmorona y automáticamente dejemos de confiar en ti. Pero en esta hora te queremos pedir, Señor, que tú nos perdones por todas esas veces en las que nuestro corazón ha desconfiado de ti, que nuestro corazón se ha enojado contigo, y que tú, al perdonarnos, nos permitas, Señor, que seamos de un corazón firme y estable, que verdaderamente tus promesas sean la base de fundamento de nuestras vidas. Concédenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, la gracia para actuar en fe. Durante esta semana yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú los conoces, Señor. Tú sabes todo lo que ellos están pasando. Tú conoces sus contextos de vida, Señor. Tú sabes si están estudiando, trabajando, si tienen dificultades en sus matrimonios, con sus seres queridos. Tú conoces, Señor, los miedos que hay con respecto a la pandemia, Señor, a las crisis económicas, a los trabajos. Yo te pido en el nombre de Jesús que lo que sea que mis hermanos estén experimentando en este tiempo,
Cualquiera que sea, Señor, el contexto adverso, cualquiera que sean los egipcios que vienen tras sus vidas, o cualquiera sea el mar al que se están enfrentando, ellos puedan ver tu salvación, puedan ver, Señor, tu gloria, y sus corazones puedan estar tranquilos en ti. Padre, oramos por esa paz que solamente tú puedes dar en medio de un mundo que está convulsionado y afligido, en medio de un mundo que está llevado, Señor, por su desesperación. Llénanos de tu presencia de tal forma que podamos estar pacientes ante ti, sabiendo que tú peleas nuestras batallas. Señor, gracias. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro maestro que nos enseña, que nos instruye en tu verdad. Y te pedimos, Dios, que cada día de nuestras vidas podamos parecernos más a Cristo y estar velando y orando para que cuando tú regreses, Jesús, nosotros podamos estar delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, un abrazo a cada uno. Como siempre, un abrazo, que nos veamos. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Muy buenos, me gustó mucho Gracias. Estudio, bueno. Sí, muchas gracias por este día, por este estudio.